Harold Miller había vivido en la granja de su familia durante 30 años, sin sentir nunca temblar el suelo. Después del terremoto inesperado, notó algo extraño cerca del límite este de su propiedad. Una abertura en el suelo donde la tierra se había hundido. Linterna en mano, Harold descendió al pasaje oscuro escondido bajo su tierra durante décadas. El rostro de su padre se volvió pálido cuando vio la vieja fotografía. La mañana Pond había comenzado como cualquier otra para Harold Miller. El granjero experimentado se movía por sus campos de maíz con eficiencia practicada, inspeccionando las cosechas que habían sostenido a su familia por generaciones en el condado de Oak Ridge. 30 años trabajando esta tierra le habían enseñado sus ritmos y secretos, o eso pensaba. Harold se detuvo para revisar una sección de maíz cuando sintió algo imposible. El suelo bajo sus botas comenzó a temblar. En segundos, la vibración suave se transformó en un sacudimiento violento que lo puso de rodillas. Aferrándose al suelo mientras el mundo se convulsionaba a su alrededor, Harold apenas podía creer lo que estaba pasando. Un terremoto en el condado de Oak Ridge era inaudito. La región no tenía historia de actividad sísmica. El rugido duró menos de 30 segundos, pero se sintió como una eternidad mientras esperaba que la tierra se calmara. Cuando el temblor se detuvo, Harold se levantó y evaluó el daño. La casa de la granja permanecía intacta, pero varios postes de cerca habían caído y un cobertizo se inclinaba peligrosamente. El alivio lo invadió al saber que el daño parecía mínimo. Pero ese sentimiento cambió rápidamente cuando llegó al borde este de su propiedad. Cerca de la línea donde su tierra se encontraba con la propiedad de su vecino Frank, Harold descubrió algo alarmante. Una sección de suelo de aproximadamente 2 metros se había derrumbado, revelando un vacío oscuro debajo. Acercándose con cautela, Harold se dio cuenta de que no estaba viendo un simple hundimiento. Los bordes eran muy uniformes, las paredes muy rectas. Esto era algo hecho por el hombre. Harold miró hacia abajo a lo que parecía ser la entrada de un túnel. Vigas de soporte de madera bordeaban el pasaje. Su madera envejecida sugería que habían estado ahí por décadas. Instalaciones eléctricas rudimentarias colgaban del techo, aunque claramente no funcionaban desde hace años. Alguien había invertido tiempo considerable construyendo este pasaje bajo su granja, sin su conocimiento. En lugar de explorar solo, Harold llamó a su vecino Frank, quien llegó con linternas adicionales y una buena dosis de escepticismo. Frank examinó la entrada del túnel con asombro. Este no era un proyecto de aficionados. La ingeniería mostraba experiencia profesional. Juntos, se aventuraron adentro, la curiosidad superando la precaución. El aire se volvió más fresco mientras descendían, llevando un aroma mohoso de tierra sin disturbar. El túnel se extendía recto hacia adelante, con una pendiente suave hacia abajo. Cada 10 metros pasaron otra instalación de luz muerta, evidencia de que quien construyó esto había planeado para uso a largo plazo. ¿Pero qué propósito podría servir? Después de aventurarse 100 metros en el pasaje misterioso, decidieron alertar a las autoridades. La esposa de Harold contactó al sheriff del condado, quien llegó con oficiales y un representante de la oficina de registros del condado. El misterio se profundizó cuando el padre anciano de Harold, Thomas, llegó después de escuchar sobre el descubrimiento. Thomas Miller, ahora en sus 80, se movió lentamente hacia la entrada del túnel, su rostro curtido revelando una mezcla compleja de emociones. Cuando Harold describió lo que habían encontrado, Thomas no pareció sorprendido. Pareció preocupado, como si enfrentara algo que había tratado de olvidar por mucho tiempo.
Después de un largo silencio, Thomas reveló una historia que había mantenido enterrada por más de 60 años. En 1962, cuando Thomas acababa de hacerse cargo de la granja, llegó un grupo de hombres diciendo que representaban a Western Oil Corporation. Presentaron credenciales convincentes, explicando que querían hacer estudios geológicos para buscar posibles depósitos de petróleo. Thomas había estado luchando financieramente y la perspectiva de regalías de petróleo parecía una bendición. Les dio permiso para instalar equipos. Por 6 meses, los hombres fueron una presencia constante, particularmente en la sección este. Lo que le pareció extraño a Harold fue que su padre describía a los hombres pasando la mayor parte del tiempo en esa ubicación en lugar de hacer estudios por toda la propiedad. Luego, tan repentinamente como habían aparecido, los representantes de Western Oil le informaron a Thomas que no habían encontrado nada que valiera la pena perforar y se fueron de la noche a la mañana. Desaparecieron, sin dejar forma de contactarlos. El momento de esta revelación envió un escalofrío por Harold. Se apresuró al ático de la casa, buscando entre viejos álbumes familiares, hasta que encontró una foto polvorienta de principios de los años 1960. La fotografía mostraba a su padre como hombre joven, parado junto al tío William de Harold, de quien había escuchado historias pero nunca había conocido. Junto a ellos había 3 hombres desconocidos en ropa de trabajo, con un camión Western Oil Corp visible en el fondo. Cuando Harold le mostró la fotografía a su padre, las manos de Thomas temblaron visiblemente. Explicó que había guardado esta foto hace décadas. Había sido tomada solo semanas antes de que su hermano William desapareciera sin dejar rastro, casualmente, el mismo año que esos hombres del petróleo abandonaron repentinamente su operación. El momento paralelo nunca había impactado a Thomas hasta este momento. Mientras las autoridades del condado organizaron una investigación apropiada, equipos especializados comenzaron a mapear y explorar el túnel. Por 3 días, hicieron progreso constante. El tercer día, aproximadamente a 1 kilómetro de la entrada, los trabajadores encontraron un derrumbe que bloqueaba el avance. Después de limpiar los escombros, el equipo descubrió que el túnel se abría a una cámara grande. La habitación contenía equipo minero abandonado, máscaras de gas viejas y, más sorprendentemente, contenedores metálicos llenos de cientos de pepitas de oro crudas. Cerca, libros de contabilidad dañados por agua detallaban cantidades de extracción que databan de 1962. Con la última entrada marcada solo días antes de que la operación aparentemente cesara. Un equipo de estudio geológico confirmó lo que la evidencia sugería. La cámara se ubicaba bajo una veta de oro no descubierta, probablemente expuesta durante actividades agrícolas anteriores. El análisis de huellas digitales de herramientas preservadas coincidía con las huellas de William Miller de viejos registros militares. La supuesta compañía petrolera había sido una fachada para una operación minera privada que había descubierto oro en tierra de los Miller. El descubrimiento más impactante llegó cuando Harold encontró una pared falsa en la cámara. Detrás estaban restos humanos que la ciencia forense identificó como su tío abuelo William. Junto a los restos había una pequeña caja fuerte conteniendo documentos que revelaban la verdadera naturaleza de Western Oil. Era en realidad Western Mineral Partners, una empresa privada que William había formado con los supuestos hombres del petróleo. Los papeles incluían acuerdos de derechos mineros con la firma falsificada de William, otorgando a los socios acceso a la propiedad Miller. Estados de cuenta bancarios mostraban que William
había estado depositando su parte de las ganancias en una cuenta separada, con retiros marcados como equipo y pago de deuda T. Miller. La evidencia pintó un cuadro claro, pero doloroso. William había estado ayudando secretamente a su hermano Thomas financieramente, mientras simultáneamente le robaba. Los documentos sugerían que William había descubierto la veta de oro accidentalmente, y en lugar de compartir esta fortuna con su hermano que luchaba, se asoció con extraños para extraerla ilegalmente. Los investigadores forenses encontraron evidencia de una liberación de metano en la cámara, un peligro común en la minería subterránea. Basándose en las posiciones de los restos de William y el equipo abandonado, las autoridades concluyeron que él y al menos un trabajador probablemente murieron por una explosión de gas. Los otros socios, enfrentados con las muertes y temiendo enjuiciamiento, aparentemente habían huido en pánico, sellando la entrada del túnel y desapareciendo para siempre. El terremoto que nunca debería haber pasado había expuesto no solo un valioso depósito de oro, sino también una traición familiar enterrada por mucho tiempo. Mientras el gobierno procesaba la reclamación de derechos minerales de Harold sobre el oro encontrado en su propiedad, luchó con emociones mezcladas. La fortuna de su familia había estado bajo sus pies todo el tiempo, escondida por el engaño y revelada por un acto de la naturaleza. Para Harold, el descubrimiento trajo tanto riqueza como tristeza. El hermano que su padre había llorado por décadas había sido un ladrón y un mentiroso. Sin embargo, William también había estado tratando de ayudar, canalizando secretamente dinero para apoyar la granja familiar durante tiempos difíciles. La complejidad de la naturaleza humana, capaz tanto de traición como de cuidado. Mientras Harold se paró en la entrada del túnel una última vez, antes de que los oficiales lo sellaran permanentemente, se preguntó qué sentía realmente su padre sobre la traición de su hermano. ¿Era mejor conocer la verdad dolorosa o haberla mantenido enterrada para siempre? ¿Y qué harías si descubrieras que un ser querido te había traicionado y ayudado en secreto durante todos estos años?